En este video vamos a hablar de la actividad sísmica y la vulnerabilidad de la población. Ok, la actividad sísmica y la vulnerabilidad de la población. Primero que todo, chicos, ¿qué significa vulnerabilidad? Bueno, tenemos entendido que la vulnerabilidad es aquella incapacidad de poder resistir de parte del hombre ante un fenómeno de amenaza natural, tales como lo son los terremotos y los tsunamis, por ejemplo. Ahora, desde el punto de vista etimológico, buscando el origen de esta palabra vulnerabilidad, podemos entender que este término deriva del latín y que llega a estar conformado por tres partes: el sustantivo vulnus, que significa herida, y el término habilis, que equivale a decir que puede, y el sufijo dat, que quiere decir la cualidad que alguien tiene de poder ser herido. La vulnerabilidad de la población ante efectos dañinos como lo son terremotos y los tsunamis llega a depender más que todo del grado de intensidad y la gravedad del daño de los mismos efectos naturales. Es por eso que para poder medirlos y poder catalogarlos utilizamos distintas escalas de medición, como lo son la escala de Richter y la escala de Mercalli, como lo vimos en el video pasado. Ahora, cuando la intensidad de los sismos es leve, sabemos que no provocan tantos daños ni alarmas entre la población. Sin embargo, cuando son catalogados como terremotos, las consecuencias que traen consigo mismos se manifiestan de diversas formas y con muchos daños. Ahora, algunos ejemplos de los daños que pueden llegar a generar estos, tenemos las enormes grietas que provocan en la superficie terrestre, tales como en lugares de campos, ciudades. Pueden también generar sacudidas y vibraciones que destruyen las infraestructuras, o muchas veces pueden dañar incluso las ventanas y generarle daños a nosotros. También pueden generar deslizamientos o derrumbes, que se generan también las réplicas o también la licuefacción de suelos. Este punto de licuefacción es algo muy importante que vamos a ver a continuación y quiero que ustedes lo entiendan. ¿Qué es la licuefacción? Bueno, la licuefacción es cuando el suelo se satura de agua, producto de la sismicidad, y se llega a producir hundimientos en el terreno, los cuales son muy peligrosos, tanto para nosotros como para las infraestructuras. Algunos ejemplos de licuefacción los tenemos aquí presentes en la pantalla. Podemos ver cómo la infraestructura está estable y que cuando se llega a producir un terremoto, la arena saturada y las capas de arcilla, las capas de tierra llegan a ser sacudidas, produciendo un filtro de agua, el cual va a generar barro y va a hacer que la corteza sea muy blanda y pueda haber un hundimiento tanto de la infraestructura por tener un peso enorme hasta de las personas, los cuales llegan a ser muy peligrosos porque podemos llegar a quedar atrapados y ser difícilmente salvados o sacados de estas situaciones. Como lo podemos ver en las imágenes de la derecha, se dio una licuefacción y las infraestructuras quedaron de lado, provocando daños enormes. ¿Qué otros tipos de efectos se causan por terremotos? Bueno, los otros tipos de efectos de un terremoto son los siguientes. Tenemos los incendios, tenemos las olas marinas sísmicas o los tsunamis, y tenemos los derrumbes. Sin embargo, pueden causar lo que son la interrupción de los servicios vitales, causando más daño todavía a los humanos. Cuando estos servicios vitales llegan a ser afectados, el pánico y el daño es mayor todavía, por lo que estos servicios vitales, estos puntos que vamos a ver más adelante, conforme pasa el video, se darán cuenta de la importancia y relevancia que cumplen ellos. Ahora, estos daños van a depender tanto de la hora en que ocurre el sismo, porque no es lo mismo algo que ocurre en la mañana a algo que ocurre en la noche. Va a depender también de la magnitud. Ya sabemos que un sismo de 1.2 grados no va a ser lo mismo que uno de 7.8. También va a depender de la distancia del epicentro y la geología del área.
No es lo mismo que ocurra un sismo en el centro del país porque no lo va a sentir tal vez la provincia de Punta Arenas. O no es lo mismo que se dé un, un sismo, un terremoto en un área geológica donde se puedan generar lo que son desplazamientos o derrumbes por tal vez haber una montaña que ha estado muy inestable. Todos estos factores son importantes y tienen mucho que ver con la gravedad del asunto que pueda generar un evento natural. También puede depender del tipo de construcción de las diversas estructuras, si están o no bien construidas, el tipo de material utilizado. También va a depender de la densidad de la población. No es lo mismo la cantidad de daño que puede generar en un lugar con poca gente a un lugar donde hay miles de personas. Y también la duración del terremoto. Todos estos factores dependerán mucho del tipo de daño que se va a generar en la zona. Por eso es que ante todas estas situaciones y factores es que debemos tener medidas. Principales factores de vulnerabilidad en caso de terremotos. Bueno, gracias a la existencia de los eventos sísmicos, los humanos hemos tenido que ir aprendiendo a vivir con dichos eventos sísmicos. Y más nosotros, la sociedad costarricense, que vivimos en una zona geológica donde hay muchas placas tectónicas, hay muchos límites o bordes de placas, lo cual genera que sea un lugar altamente sísmico. Y también hemos tenido que aprender a cómo mitigar estos efectos, cómo actuar ante estos eventos naturales. Sin embargo, la vulnerabilidad de la población ante estos eventos puede aumentar. Podemos ser más vulnerables las personas como las estructuras. Y esto es debido más que todo a 4 factores de vulnerabilidad. Uno de ellos sería la ubicación de asentamientos humanos. Este, este factor de vulnerabilidad se considera debido a la ubicación de los asentamientos en los cuales nosotros vivimos, ya que asentamientos humanos en lugares que pueden ser catalogados como zonas sísmicas o que estén cerca de fallas tectónicas pueden ser peligrosos, ya que si estos asentamientos humanos tienden a ser encontrados en áreas muy propensas a terremotos, la población estaría expuesta a un gran riesgo. Por eso es que hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de ubicar dónde nos vamos a asentar. Otro punto que determina este factor de vulnerabilidad es la ubicación de casas en terrenos muy inestables. Con esto me refiero a laderas de montañas o áreas muy propensas a deslizamientos de tierra, ya que esto aumenta mucho la vulnerabilidad tanto de las estructuras y principalmente de nosotros las personas. Otro factor sería las grandes densidades de población. Como comenté, una alta densidad de población y de infraestructuras pueden hacer que las ciudades sean más susceptibles al impacto de eventos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debido a que en áreas densamente pobladas llegan a haber más personas y más estructuras concentradas en un espacio muy reducido. Y esto va a generar que aumente el riesgo o la probabilidad de que las personas puedan sufrir daños al no haber zonas abiertas o zonas seguras. Porque un terremoto, si llega a ser catalogado de un grado muy alto, al generar una sacudida muy fuerte y al haber tantas estructuras juntas, pueden derrumbarse y las personas no van a tener tiempo ni chance a poder evacuar, porque en todo lado, tanto al frente como a los costados, va a haber una infraestructura que puede o evitar su ruta de escape o puede caerle algo encima. Por lo que al tener áreas con alta densidad de población, va a generar una reducción significativa de espacios abiertos. Y esto puede llegar a afectar a las personas que se encuentran en lugares que llegan a encontrar lugares seguros ante un desastre natural. Es por eso que es necesario tener áreas abiertas y áreas seguras para futuras evacuaciones, para poder así disminuir los riesgos de lesiones y pérdidas de vidas. Otra razón sería las malas prácticas en la construcción. Bueno, la principal razón por la que estas malas prácticas pueden llegar a generar una alta vulnerabilidad y riesgo es la selección de materiales a la hora de construir una casa, ya que si utilizamos materiales de baja calidad y al escoger estos materiales no van a ser adecuados y pueden debilitar las estructuras y hacerlas más propensas a sufrir daños durante un terremoto, ya que
La falta de resistencia sísmica en estos materiales que no están preparados para este tipo de eventos va a aumentar significativamente la vulnerabilidad de nosotros y la vulnerabilidad de la estructura y hacer que los daños en los edificios o las casas e incluso las personas sean mayores. Ahora, si esto lo agregamos a una falta de diseño adecuado, va a generar que la vulnerabilidad sea mayor, que seamos más vulnerables, tanto nosotros como las estructuras, y que estas estructuras mismas no puedan soportar dichos movimientos, terminando así colapsando. Y por último, también tenemos la mala ubicación, ya que al construir nuevamente casas en áreas propensas a movimientos de tierra o deslizamientos en dichas zonas tan peligrosas, va a aumentar significativamente la vulnerabilidad de las estructuras y de las personas que viven en ellas. He aquí la importancia de no construir una casa por construirla, sino estar con un profesional y que nos ayude a construirla como debe ser, que sea resistente y preparada ante futuros eventos sísmicos, porque sí, sabemos bien que Costa Rica es un lugar altamente sísmico. La preparación de la población, bueno, este factor es importantísimo, ya que la preparación de la población ante desastres naturales, como lo son terremotos, suele ser un factor muy determinante de la vulnerabilidad, y esto es debido a que la escasa o muchas veces casi nula preparación de parte de la población ante dichas situaciones de emergencias no está. Muchas veces no nos enseñan o no nos preparan ante eventos naturales como lo son los sísmicos o terremotos o incendios. Es por eso que debemos ser preparados. Tenemos que hacer evacuaciones y así, ya que si no hay una preparación adecuada de la población, esto puede llegar a contribuir significativamente a la vulnerabilidad e incluso llegar a complicar o agravar las consecuencias de los eventos ante desastres naturales. Si la población no es adecuadamente informada o preparada sobre la amenaza de terremotos en su área o la falta de conocimiento sobre los procedimientos que se deben llegar a hacer en una evacuación y cuáles son sus zonas seguras, va a hacer que las personas tomen medidas no adecuadas, no puedan prever qué hacer ante estos eventos o que incluso lleguen a tomar malas decisiones, a llegar a tomar una respuesta más lenta ante un evento sísmico, lo cual va a terminar poniendo en peligro su vida. Ahora sí, vamos a hablar de las líneas vitales y las instalaciones críticas. Bueno, en lo que a gestión de riesgos se refiere, los expertos nos mencionan que hay dos aspectos a tomar en cuenta cuando se llega a evaluar la gravedad y la vulnerabilidad de la población ante un terremoto o un desastre natural, las cuales son las líneas vitales y las instalaciones críticas. Líneas vitales. Bueno, las líneas vitales constituyen el conjunto de sistemas y servicios que son necesarios en la sociedad, ya que si llegase a haber daño en las líneas vitales, llegaría a generar un fuerte impacto a nosotros. Un ejemplo de línea vital para poder entender mejor esto de qué son, bueno, de ahí, las infraestructuras de agua, esto incluiría todo lo que son los acueductos y los sistemas que suministran el agua potable a la población. Aquí nos referimos a la IA. También está el sistema de salud, nos referimos a hospitales, clínicas, centro de atención de primera y servicios médicos esenciales. Nos referimos también a los sistemas de comunicaciones, a los medios de transporte y los servicios sociales. Aquí nos referimos a programas de asistencia social, atención a personas vulnerables y servicios comunitarios. Vamos con las instalaciones críticas. Las instalaciones críticas son aquellas instalaciones que representan puntos de vital relevancia en caso de desastres. Son los que nos atienden, nos ayudan a solucionar los desastres naturales. Ahora, sin importar el tipo de causa o evento, ellos deben estar presentes. Algunos ejemplos de instalaciones críticas son los hospitales, las clínicas, la policía o el ejército, los centros educativos, los aeropuertos, carreteras, puertos, oficinas del gobierno central, emisoras de radio e incluso la televisión, ya que estas instalaciones son de vital importancia debido a que en caso de que
que hacen a ocurrir un desastre natural, ellas son las que nos van a ayudar y se harán cargo de la situación. Por lo tanto, estas instalaciones deben estar siempre en operación constante, ya que la población va a depender de ella en todo momento y todavía más ante situaciones de desastres. Condiciones socioeconómicas y vulnerabilidad. Bueno, cuando hablamos acerca de las condiciones socioeconómicas y la vulnerabilidad ante amenazas naturales, como la actividad sísmica, aquí se destacan las condiciones de pobreza, ya que siendo esta la parte que más daño recibe ante eventos sísmicos. ¿Cuáles son esos grupos más vulnerables? Bueno, aquí nos referimos a los grupos marginales y a aquellas comunidades en condición de extrema pobreza. Son las que terminan siendo las más vulnerables y afectadas ante desastres naturales, como los terremotos y los tsunamis en estos casos. ¿Por qué? Porque no cuentan con los recursos adecuados, no cuentan con infraestructuras adecuadas, no cuentan tal vez con el sustento económico adecuado para poder reponerse después de un evento de este tipo. Y es por eso que son los grupos más vulnerables. Y es por eso que son las condiciones socioeconómicas las que generan también dicha vulnerabilidad. Ahora, ¿qué medidas de adaptación y mitigación se pueden tomar en cuenta ante eventos sísmicos? Bueno, vamos a ver una pequeña lista o tabla que nos comenta las medidas de mitigación y de adaptación ante eventos sísmicos. Bueno, medidas de mitigación tenemos lo que sería la construcción sísmica resistente. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, como les mencioné en el anterior video, el utilizar materiales adecuados y técnicas que llegan a reducir lo que son los daños en los edificios. Son de vital importancia y son medidas que debemos tomar en cuenta ante eventos. Es por eso la importancia de construir infraestructuras o viviendas con materiales importantes y técnicas adecuadas. Y todavía más aún, nosotros viviendo en una zona altamente sísmica. Vamos a hablar de la zonificación sísmica y es que es importante identificar las áreas de riesgo y regular la construcción en estos lugares. Tenemos las infraestructuras resilientes y es que el reforzar puentes y hospitales es necesario para poder resistir los terremotos. El monitoreo y alerta temprana, bueno, es importante tener una medida de red de monitoreo para detectar temblores y dar alertas a las personas, ya que antes de que se genere un terremoto muy fuerte, se llegan a generar réplicas o incluso sismos leves, los cuales nos van a ir indicando si se va a llegar a generar algo mayor. Y es por eso que debemos tener un monitoreo constante. Y como última medida tenemos la planificación del uso del suelo, y es que es importante regular el desarrollo urbano en zonas de riesgo, minimizando de esta forma los daños. Ahora vamos a ver lo que son las medidas de adaptación, y es que es importante tener una educación y una concientización de parte de las personas. Es bueno tener programas educativos sobre qué hacer durante un terremoto, qué hacer antes de un terremoto y qué hacer después de un terremoto, cuál es cuál es la medida a seguir, las rutas de evacuación, nuestras zonas seguras. Como muchas veces nos enseñan, es importante conocer las zonas seguras de nuestras casas también. Tenemos como medida de adaptación lo que son simulacros y ejercicios. Es bueno practicar y hacer evacuaciones ante respuestas de terremotos. Es por eso que muchas veces veremos que en las escuelas o colegios se va a programar o se va a hacer un simulacro antes que hacer con los eventos sísmicos. Es importante como medida de adaptación también tener refugios seguros, ya que el identificar lugares seguros y señalizarlos hará que las personas sepan cuáles son esos lugares seguros para ellos. También tener suministros de emergencia. Es importante tener kits con comida, con agua, con los suministros esenciales, un kit de primeros auxilios para poder actuar bien ante una situación de desastre natural. Como último tenemos lo que sería el desarrollo de capacidades locales, ya que es bueno, es de vital importancia capacitar a equipos de rescate locales, capacitar a las personas, porque muchas veces no todo el mundo sabe qué hacer y necesitamos personas capaces
preparadas para poder guiar y ayudar a las personas. Esto sería todo en este video, chicos. Espero hayan aprendido bastante, que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video más.